FM 89.1, Radio Universidad. Y como te había dicho antes, Mauro, como le había contado a nuestros oyentes y nuestras oyentes, hoy miércoles tenemos a Mariana Sotelo con su espacio para las personas adultas mayores. En este caso, Mariana. Con un tema que hay que trabajar, que es en todos los aspectos de la vida, ¿no? Pero con las personas mayores también, la paciencia. ¿Cómo estás, Mariana? Hola María, hola Mauro, ¿cómo están? Hola, Mari. Bueno, así como hacía esta introducción María, qué tema, ¿no? La paciencia en todos los aspectos de la vida, a todas las edades, ¿no? Pero sobre todo cuando hablamos del adulto mayor, muchas veces se trata de un ser querido, un familiar, y nos han sacado de las casillas y decimos, ay, ahora, ¿cómo lo trato? ¿Qué le digo? Pero si primero me dijo que sí, ahora me dice que no, que él puede, que ella puede, que... Pero, Sí. ¿y qué hacemos? Sí, que a veces incluso se compara esas actitudes con los niños o las niñas. O sea, me saca las casillas, parece que tuviera 5 años. Parece un chico, Parece claro. un chico, parece una nena. Estas cosas que suelen aparecer, que las escuchamos, ¿no? En general, a veces es un vecino, una vecina, ¿no? Con Tal algunas cual. actitudes a veces como recurrentes, ¿no? Que pueden a cualquier persona sacar de las casillas. Como vos bien decías, yo tenía una profesora de yoga que en lugar de decir paciencia, decía ciencia, ¿viste? Como era algo que había Muy acertado. que cultivar y que estudiarla, ¿no? La paciencia. Exactamente. Y la paciencia es algo que se trata, es algo que se puede cultivar. No todos tenemos la misma paciencia. Y para eso convocamos a la licenciada Liliana Belizán. Ella es psicóloga, especialista en niños, en adultos, ha tratado el tema del abuso también, la violencia familiar, pero bueno, en esta oportunidad queremos estar hablando un poquito con ella sobre el tema de la paciencia con nuestros adultos mayores. Hola Liliana, ¿cómo estás? Mariana, ¿Cómo María te va? y Mariana, María y Mauro. Todos con M. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy muy bien. Acá escuchando atentamente la presentación que hicieron, que fue impecable, ¿no? Y bueno, y hablar un poquito de justamente esto que dijo tu profesora de yoga, realmente es increíble porque hizo la conjunción perfecta entre las dos palabras. Bajar un poco, la paciencia está relacionada con la paz y últimamente de eso hay poco en la sociedad. Lo veo permanentemente en el consultorio, también y ya empalmado con el tema de los ancianos, de los viejitos, de los adultos que están en la familia. Y no hay paciencia, no tienen paciencia los familiares directos. Son muy pocas las familias que honran, veneran y y cuidan muchísimo a sus abuelos, a sus padres ya ancianos, ¿no? Sobre todo, casi como que hago una estadística a veces en el consultorio, son familias que vienen por ahí del interior, con origen santiagueño, cordobés, ese tipo de familias, pero habitualmente la gran mayoría de la provincia de Buenos Aires no tienen paciencia con sus padres, con sus abuelitos, enseguida tratan de ponernos en algún lugar, aunque todavía sus capacidades están no a pleno el 100%, porque bien sabemos que enlentece a medida que el sujeto va creciendo, va siendo adulto mayor y más grande, las capacidades van disminuyendo, se ponen más lentos también en el pensamiento, en la capacidad que tienen para entender. Eso es cierto, pero sí hay una gran intolerancia por parte de la familia. Y bueno, o los internan, o los ponen en un hogar, o los retan. Eso es casi como moneda corriente, ¿no? Y eso directamente es maltrato, ¿no? Yo recién te comentaba a Mariana que yo soy perito en caso de abusos sexuales, violencia familiar y violencia de género, y eso es un abuso liso y llanamente, ¿sí?
en relación a la dinámica que hay hoy entre la familia y el adulto mayor. Y nosotros, por ejemplo, durante estas emisiones que estuvimos hablando del adulto mayor y la tercera edad, siempre remarcamos, ¿no?, que el adulto mayor es una persona independiente, que más allá de tener 80, 90 años, no deja de ser una persona que puede tomar sus propias decisiones en el tiempo y en el momento que desee, ¿no? Y mucho tiene que ver ahí también la paciencia, porque muchas veces es, ay, pero no se decide, ay, que no me dice, ay, mira todo el tiempo que tarda para hacer o decir tal cosa. Y claro, bueno, el tema es que a veces, mira, hay de todo, o sea, hay adultos mayores que se ponen caprichosos, alguien por ahí en el estudio dijo, se ponen como niños, y es cierto, con la diferencia que no son niños, porque un niño por ahí es más manejable por el adulto, ¿no? Bueno, te pones este pullover y te lo pones, pero el adulto mayor no. Es cierto que se encaprichan, es cierto que quieren hacer algo que quizás no pueden hacer, subir una escalera, subir una silla, hay cosas que por ahí no pueden hacer, y eso es lo que el entorno familiar no tolera. El tiempo que tiene que esperar, bueno, mamá, bueno, abuela, ¿podés esperar un cachito? No, esa paciencia que tiene que tener el entorno no la tiene. Pero esto tiene que ver con una característica de la propia persona, ¿sí? De la propia persona, hablemos si está el adulto mayor por un lado, hablemos del resto, de los que son más jóvenes, ¿no? Uh-huh. Ahí hay un problema de intolerancia, de no paciencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es un problema de personalidad, que eso sí hay que tratarlo en el consultorio. Muchas veces la empatía, que es justamente el término fundamental en estos casos, no existe, no está, no se pone la persona en los pies del otro. Cuando llega un familiar que se queja demasiado del adulto mayor que tiene en la casa, lo que trabajo justamente es desarrollar la empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro, ponerse en los pies del otro. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, es muy difícil a veces para alguien ponerse en los pies del otro, pero uno tiene que hacer en el consultorio con el familiar más joven que se ponga en el lugar del anciano, que se ponga en ese lugar. Y en ese proceso de identificarse, que se llama identificación, es decir, me pongo en el lugar del otro, me identifico y empiezo a vivir el mundo como lo vive el otro, es ese momento donde se toma conciencia de a veces hay casos de abuelos que, bueno, están muy bien, pero hay otros casos en que están muy mal de salud, muy mal psicológicamente porque se sienten discriminados por la familia y demás. Entonces, cuando en el consultorio se trabaja la empatía, la identificación, hacer el cambio de roles, ¿no? Ponerse en ese lugar, ¿qué pasaría? Hacer pensar a la persona que es intolerante, cómo cultivar la paciencia, y bueno, se logran importantes cambios. Liliana, acá María te habla. Pensaba en esto de ponerse en lugar de la otra persona. También les puede servir a las personas adultas mayores, ¿no? A diferencia de los niños y las niñas que todo ese aprendizaje no lo han hecho, porque seguramente muchas de estas personas que se quejan, que pierden la paciencia con las personas adultas mayores, en su mayoría son mujeres que están a cargo de las tareas de cuidado, que trabajan fuera y dentro de la casa, que tienen a su cargo niñas, niños, adolescentes, ocuparse de las cosas de la casa, la comida, la limpieza y además las personas adultas mayores. Y muchas veces, quizás en una charla, en un consultorio, surge que la persona mayor, cuando son cuestiones de caprichos y demás, también empiezan a ceder cuando entienden que la otra persona tiene muchísimas responsabilidades, ¿no? Es como un ida y vuelta. Claro, sí, el abanico es variado, María. Hay abuelos que vos podés sentarte y podés hablar, ¿sí?
Pero hay abuelos que no. Y te diría que, a ver, el llegar a ser, vos sabés que hay una de las calamidades más grandes de las que habla Sigmund Freud, que es la decrepitud del cuerpo, ¿sí? Sí. Cuando eso ocurre a cualquier persona, y nos va a ocurrir a todos, la persona empieza a generar algo que se llama resentimiento, ¿sí? Tiene sentimientos de impotencia, ¿por qué? Porque antes podía hacer determinada actividad y ahora no. Eso hace también que se modifique, en la mayoría de los casos de los abuelos, su carácter. No es lo habitual encontrar un abuelo piola, aunque los hay, ¿eh? Sí. He tenido abuelitos en el consultorio divinos, piolas, muy compañeros de sus nietos, con una charla fluida con sus hijos y demás, que vienen por ahí por otras cuestiones que tienen que ver por ahí con un duelo que falleció su compañero de vida. Pero la mayoría de los abuelos, es cierto que este no poder tener las mismas capacidades que antes, ni para moverse, ya no pueden bañarse solos, o no pueden subirse a una escalerita para agarrar algo de la alacena o lo que fuere, eso los hace tornar, la familia dice se puso malo, pero no, es el sentimiento de frustración que lo hace tener un resentimiento particular. Eso lo pone en una posición distinta y sí, no es fácil acceder a una persona que está en ese estado psicológico para que entienda algo. Sí, a veces nos podemos poner en ese lugar. Por ejemplo, hace un ratito nuestro compañero Mauro Jardón, que está en su casa, está con una lesión en la rodilla, ¿no? Y nos decía como que se enoja con él mismo porque hay cosas que no puede hacer, que las quiere hacer igual, ¿no? Es esa situación de frustración trasladada a cosas que por ahí no vas a poder volver a hacer, ¿no? Es exactamente lo que te decía recién, con la diferencia que Mauro se va a recuperar y va a poder seguir haciendo las actividades que hacía, andar en bicicleta, correr, jugar a la pelota, ir al estudio, a trabajar como corresponde, pero los abuelos tienen conciencia plena de que esas capacidades se están perdiendo y que no las van a recuperar. Y ahí es el problema. Entonces es un equilibrio. Me ha ocurrido tener que trabajar con abuelos que eran indomables, no le daban en esta vida lo que decían los hijos, los nietos, nadie. Y bueno, me han traído el abuelo acá. Y yo, sin embargo, desde un lugar, primero teniendo paciencia, que es la palabra clave. Si una palabra tiene que ser clave esta tarde en relación a este tema, es la paciencia. Yo, hablándole con paciencia, el abuelo se pone no a la defensiva y ahí empieza a escuchar un poco más. Vos sabés perfectamente, o los que estén en el estudio, o Mauro, porque si me está escuchando desde donde esté lo lesionado, y los oyentes, de la persona cuando se pone en un estado de enojo, de resentimiento, de mal humor, se cierra, se encapsula, y no entra en razón, con lo cual anda a meterle una palabra, anda a decirle algo, no te va a hacer caso y no te va a escuchar. Pero cuando uno empieza a hablar con un determinado tono de voz, eso se llama semántica, ¿sí? No es solamente, ustedes lo deben saber perfectamente, no es solamente lo que comunico, sino la manera en la que comunico, la manera, el tono que utilizo de voz, la manera en que estoy diciendo las palabras, por ejemplo, en este momento, para que todos puedan entender. Bueno, así es como uno puede ir llegando a que la abuela no se cierre, no se encapriche y pueda recibir lo que la familia de repente necesita
que el abuelo haga. ¿sí? Bien, lo primero que hay que hacer entonces es prestar atención a cómo nos expresamos. Y te lo digo yo, Liliana, que yo muchas veces le completo la frase a los demás cuando estoy apurada. O sea, imagínate ese nivel de que vivo a las corridas, ¿no? Pero cuando te parás a pensar que la otra persona necesita sus tiempos, ahí eso ya es una falta de respeto. Una cosa es estar a las corridas y no darte cuenta, pero una vez que te diste cuenta, si lo seguís haciendo, ahí hay que trabajar muchísimo. Yo creo también, Mari, saludando a la licenciada, que estaban hablando, y gracias por decirme que esto va a pasar y por darme un poquito de ánimo. Muy tranquilo. Con la paciencia. Pero digo, también otra palabra, además de la paciencia, es la empatía, ¿no? Me parece que ahí está la clave. Antes hablábamos con la educación vial. Digo, esto de ponerse realmente, pero de verdad, en el lugar del otro, ver qué es lo que le está pasando, qué siente, qué es lo que necesita, y entendiendo también que en algún momento nos va a tocar estar ahí. Esto es algo que siempre repetimos acá en la columna de Mariana, pero creo que tiene que ver con eso también, ¿no? Es que todos vamos a pasar por esa instancia. Entonces, sí, yo había hablado de la empatía y de la identificación, dije, de los términos fundamentales, ¿no? Primero, ponernos la empatía es nada más y nada menos que ponernos en el lugar del otro, en los pies del otro. ¿Qué estás sintiendo? A ver, a mí me gustaría que me hagan lo que yo estoy haciendo. Entonces, invertir la lógica de lo que trae. Recuerdo un caso que una hija ya vivía, ella era una adulta de 40 y pico de años, 45, 46, y vivía con su mamá, que ya tenía unos 80 años. Y ella me decía algo, a mí me quedó muy grabado, pero muy sacada estaba ella cuando lo contaba, con mucha furia. Decía, yo ya escucho las pantuflas de mi mamá arrastrando, por la madre se desplazaba con una determinada lentitud por el comedor, por la cocina, por donde sea, y ella ya la volvía loca. Entonces yo le agarré y le digo, ¿no? ¿Qué pasaría si vos tenés 80 años, te pones las pantuflas, ¿sí? Y empezás a caminar, te duelen las articulaciones, arrastrás también las pantuflas y tu hija, tu nieto, alguien te grita y te maltrata. ¿Te gustaría eso? No, obvio que no. Bueno, a tu mamá tampoco. Eso es todo el tiempo el ejercicio que uno tiene que hacer en el consultorio, poniendo al paciente o a los familiares, o en este caso, por ahí la gente que está escuchando, ponerse un segundo en el lugar del otro. No te alcanza un segundo, ponete un minuto en el lugar del otro. A ver si te gustaría que te hagan lo que vos hacés. Sí, y correrse Entonces, del me lo hace a propósito. No. Viste que yo también escuché esto de gente que dice, no, sí puede hacerlo. Lo que pasa es que me lo hace a propósito, para sacarme de las casillas, ¿no? También aparece ese discurso, ¿no? Sí, horrible, sí. Ojo. Hay por ahí abuelitos que se ponen muy caprichosos y hacen las cosas a propósito, pero te aseguro que un 90% no. Los hijos adultos ya tienen una posición de maltratar al abuelo. El otro día, es un ejemplo muy breve que voy a dar. Estaba en un supermercado de acá de Ramos Mejía, había tenido un break en el consultorio y fui a comprar algo para comer a un supermercado. Había una cola, ¿no? Yo estaba detrás de una viejita y de un hombre de unos 50 años. Y el hombre le empezaba a gritar, no toques eso, porque ella agarraba los chocolates, por ahí quería agarrar una Coca-Cola, agarraba... Te dije que no hagas eso, y le gritaba, y yo miraba a la gente de atrás para ver si alguien tenía, por lo menos desde la mirada, compartía conmigo el espanto, porque la verdad que le gritaba de una forma horrible. Y vos sabés que nadie de la gente que estaba ahí, ni siquiera hizo una conexión con mi mirada para decir, qué horror, o sea, qué feo. Entonces le tuve que decir, me metí, porque le digo,
no la trates así a tu mamá. ¿No te das cuenta que ella no puede agarrar la yerba, se le cayó? Bueno, pero no la trates así, no está bien. Dice, sí, pero ella toca todo, no entiende nada, no se queda quieta. Entonces la agarro y le digo a la abuela, vos sos la mamá, no te dejes tratar así. Sí, mis hijos me tratan todos así. Y imagínate, el tipo después se cayó la boca por vergüenza porque todo el supermercado lo miraba. Yo le hablé muy bien, pero igualmente le marqué que era horrible lo que estaba haciendo. Y que eso nunca se debe hacer con una mamá, con un papá, con un abuelo. Es horrible. Bueno, en ese momento se corrigió, él corrigió la conducta, pero yo pensé después que cuando iba hacia el consultorio, pobrecita lo que le espera, porque ella ahí me dijo, mis otros hijos también me tratan así. O sea, lo que vive esa señora. Y eso fue estaba en público. con todas sus será en privado? capacidades a pleno. No era una persona que no podía caminar, que no podía pensar, que no podía agarrar un paquete de yerba. Estaba con todas sus capacidades a pleno. Sin embargo, la retaba de una forma espantosa. Bueno, Liliana, te agradecemos muchísimo por el tiempo que nos concediste y bueno, esperamos volver a encontrarte acá por los micrófonos. Un placer. Saludo a María, a vos y a Mauro, que se mejore pronto. Y bueno, a ponerse en el lugar del otro, pensar si nos gustaría que el otro nos haga lo que estamos haciéndole. ¿Sí? A practicar más Siempre empatía. esa pregunta. Muchas gracias, Liliana. Un beso grande a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, Mari, ahí estábamos hablando con Liliana Belizam, psicóloga y bueno, especialista en niños, adultos, en familia, con todas las complejidades que la palabra conlleva. Me encanta, María, en estos espacios porque estemos o no en contacto a diario con personas adultas mayores o no, nos hacen reflexionar sobre la vida misma, en este caso, sobre la paciencia, ¿no? Yo bajé 25 cambios, mira qué tranquilita que me quedé después de hablar con Liliana. Gracias, Marian. No, a ustedes. Gracias. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.